Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Yo tengo mi dinero en un banco o en varios bancos, según el caso, porque confío en ellos, porque sé que están bien manejados, porque los banqueros son hábiles en la más difícil de todas las profesiones, que no es prestar plata, es recuperar la plata que se presta. Muy bien, eso es así y por eso tengo mi dinero en el Banco de Bogotá o en Bancolombia o en el Banco de Vivienda, en cualquiera de los bancos del país, impecablemente manejados con una larga tradición de servicio. Y ahora el banquero va a ser Gustavo Petro. ¿Cómo le parece? Con mi plata, con mi plata. ¿Quién le quiere dejar la plata al alcance de Gustavo Petro para que haga lo que llama inversiones forzosas que nadie ha podido descubrir qué es? José Manuel Restrepo nos lo decía, que él no sabía porque no conocía el proyecto del gobierno, porque no había sido propuesto. Pero Bruce McMaster de la ANDI también se pronunció sobre el particular. Sobre el particular se ha pronunciado todo el mundo sensato del país. ¿Qué dijo Bruce McMaster de Mar? Pues escuchemos qué ha dicho el presidente de la ANDI, doctor Fernando, que por supuesto, al igual que el resto del país, es serio, técnico, rígido, que está analizando lo que propone Gustavo Petro, dice que es un verdadero peligro y un desafío, por supuesto, a la institucionalidad pretender sacar el ahorro de cada uno de los colombianos para convertirlo en inversión forzosa porque el presidente le viene en gana. Escuchemos y veamos qué fue lo que dijo el presidente de la ANDI. La idea de las inversiones forzosas es una idea altamente inconveniente para la economía colombiana y peligrosa para el bolsillo de los colombianos. Estas son algunas de las reflexiones alrededor de esa propuesta. Primero, el dinero de los bancos o en los bancos no es de los bancos, no es de propiedad de los bancos. El dinero en los bancos es de propiedad de los colombianos. El dinero en los bancos es el resultado de las cuentas de ahorro, de las cuentas corrientes o de los CDTs, que lo compran las personas o lo compran las empresas. Es decir, cualquier cosa que se vaya a hacer con ese dinero es el dinero de los colombianos. Se le está diciendo mediante la propuesta a los bancos, use el dinero de los colombianos, con ese dinero cómpreme unos papeles, unos bonos, pásele el dinero al Estado y el Estado con ese dinero le dará unos créditos a algunas otras personas que eventualmente no tienen capacidad de llegar a tener crédito. ¿Por qué no tienen capacidad? Pues probablemente porque no tienen un historial crediticio o porque tienen un riesgo demasiado alto. Entonces, en última, lo que estamos diciendo es, usemos el dinero de los colombianos y entreguémoselo a entidades o a personas que eventualmente tienen un riesgo alto y una capacidad crediticia baja. Esa es una muy mala idea porque va a pasar dos cosas. Seguramente el costo de la tasa de interés del total de la economía va a crecer dado el incremento en riesgo y el incremento en la demanda y adicionalmente también el reconocimiento que hacen los bancos en términos de intereses por los ahorros van a bajar. Si uno quiere darle una solución al tema de poder darle crédito a quien no tiene acceso al crédito hoy en día, hay soluciones significativamente más inteligentes y más eficientes a mano del Estado. El Estado tiene una entidad que se llama el Fondo Nacional de Garantías, que está diseñada. Es lo que dice Bruce McMaster, doctor Fernando. Existen otras maneras y lo mismo coincidía Mauricio Cárdenas ayer en diferentes entrevistas que daba el exministro de Hacienda y decía, si quieren realmente o tienen en mente, Gustavo Petro, ayudar de alguna manera a la reactivación económica, esta es la peor de las medidas, muy populista y peligrosa, que va en contra del ahorro individual de cada colombiano. Y por eso, entre otras cosas, lo que se propondría, o por lo menos lo que se puede pensar, es en un subsidio al crédito que lo debe asumir o lo pagaría el Estado colombiano. Pero es que el subsidio, doctor Fernando, no le daría mucha maniobra a Gustavo Petro para inaugurar obras, ¿no? Para entregar dinero directamente a las juntas de acción comunal y a los grupos significativos de ciudadanos que él estime deben hacer las famosas obras de infraestructura de las que tantas veces ha hablado. Evidentemente,
Gustavo Petro lo que necesita es hacer política barata con la plata de todos los ciudadanos. ¿Y a quién le va a prestar la plata? ¿Para quién son esas inversiones forzosas? ¿Para sus Póngase usted amigos? que una junta de acción comunal, doctor Fernando, que ¿Para sus amigos? pero claro, pero es que además los que lo van a apoyar y van a votar por él en el 2026, cuando hablo de votar por él, estoy hablando evidentemente de el que él ponga, porque así lo hará el reemplazo, sea Gustavo Bolívar, sea María José Pizarro o cosa por el estilo. Eso es lo que está planteando y es hacer hacer política con la plata de los colombianos. Es así de simple, porque eso es lo que va a terminar haciendo inversiones forzosas. Lo que le decía yo más temprano, doctor Fernando. Ahora, prestan la plata, no recuperan la plata. Hay un problema con los ahorros de los colombianos. ¿Cómo recuperar la plata? Bueno, una reforma tributaria, más impuestos para que todos paguemos lo que nos quitó el mismo gobierno, lo que nos robó el mismo gobierno. Así que terminaré yo pagando mi propia plata, recuperando mi propia plata con mis propios impuestos. O sea, me han robado de frente. Esa es la idea que tiene el presidente Gustavo Petro, pero a él no le importa definitivamente. Esto fue lo que dijo doctor Fernando. Juan Fernando Cristo, porque le preguntaron, venga, ¿y esto de las inversiones forzosas qué? A ver, usted que traduce al presidente de la República, explíquenos cuál es el alcance. Y esto fue lo que dijo Cristo el día de ayer. Se está evaluando, hay un diálogo permanente con los bancos, con la Asobancaria, con el gremio, para mirar cuál es el mejor mecanismo. Aquí nadie está pretendiendo, como se dice coloquialmente, echarle mano a los ahorros de la gente. Aquí lo que se busca, que no es nuevo tampoco, ¿eh? Ha habido distintas épocas del país en donde se ha acudido a la inversión forzosa. Hoy hay inversión forzosa en el sector agropecuario colombiano para darle tasas de crédito baratas a los agricultores. ¿Qué es lo que quiere el gobierno nacional? Buscar que haya parte importante de esos recursos que tiene hoy el sistema financiero destinados también a promover crédito barato en el sector turismo, en el sector industrial y el sector exportador. Y estoy seguro que se van a encontrar fórmulas. Vamos a ver si se necesita avanzar en un proyecto de ley o se hacen acuerdos con los bancos para para cumplir el mismo propósito. A ver, Demar, pero entendamos esto. La inversión forzosa que hoy existe es que los bancos tienen la obligación de que parte de su cartera esté en un determinado lugar del crédito. Usted tiene que tener en crédito agrícola tanta parte de su cartera total, pero quien da el crédito es el banquero. Quien busca el cliente es el banquero, porque ese es un negocio altamente complicado que no consiste en prestar plata, sino en recuperarla. No hay punto de comparación, doctor Fernando, entre lo que pasa actualmente con el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, que es FINAGRO, evidentemente las entidades financieras, bancos y cooperativas de crédito que están obligadas por ley a destinar un pequeño porcentaje de su cartera crediticia a la financiación de proyectos agropecuarios. No tiene que ver lo que está planteándose por parte de Gustavo Petro con lo que actualmente está ocurriendo en tema de inversiones forzosas. Es que nunca habían ido por la plata de cada ciudadano. Eso no había ocurrido. ¿Quién dijo que mi ahorro, doctor Fernando? Tanto trabajo nos cuesta ganarnos un centavo en Colombia, tanto nos cuesta pagar los impuestos en Colombia, para ahora también entonces estar preocupado porque pueden ir por parte de mi ahorro y yo ni siquiera sé en qué magnitud va a ser esa parte del ahorro. ¿Cuánto pretende el gobierno Petro sacar en porcentaje de cada cuenta de colombianos? Y esto entonces para hacer politiquería barata, para entregarle esta plata a una junta de acción comunal porque va a construir la línea de internet de tal punto a tal otro punto. ¿Y qué pasa si esa línea de internet no funciona? ¿Y qué pasa si se roban la plata? ¿Qué pasa si pasa lo que ocurre en la unidad de gestión del riesgo? Entonces voy a terminar yo sin plata y pagando el doble por mi esfuerzo. No, es que no puede ser, doctor Fernando, no puede A ser. ver, pero si voy por mis depósitos de ahorro, los que tengo en el banco, y el banco me dice, no, es que los prestó Gustavo Petro y ya la plata no existe, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De Petro? ¿Del prestatario? ¿Del banco? ¿Quién? ¿Quién es el que va a perder la plata? Claro, claro, porque son créditos
Si esos créditos no se han otorgado es porque son créditos de alto riesgo, como lo decía el doctor José Manuel Restrepo, créditos de alto riesgo. Los créditos de alto riesgo deben tener altas tasas de interés, pero crédito de alto riesgo con bajas tasas de interés, pues eso simplemente es la cuadratura del círculo, pero se le ocurre ¿a quién? A Gustavo Petro. Ujú. Bueno, Demar, ¿usted vio el regreso de los atletas colombianos que participaron en los Juegos Olímpicos de París? Sí, señor, claro. La emoción de la gente recibiéndolos, la manera como fueron exaltados. Estos pocos, fueron cuatro los que tuvieron medallas de plata y de bronce, 3 de plata, una de bronce, una muy parca actuación de los colombianos, pero con cuánta emoción se los recibió, porque el deporte es una maravilla, porque el deporte es fraternidad, es superación, es todo lo mejor que hay en la especie humana, como lo demostraron los Juegos Olímpicos de París. El deporte es paz, doctor Fernando, el deporte es paz. Y es donde uno tiene que hacer unas afirmaciones o por lo menos protestar frente a las ideas del mismo gobierno Petro. ¿Por qué razón a 100.000 jóvenes 1.000.000 de pesos? Esto es 1 billón de pesos, 1 millón de millones, invertido en pagar por no matar. ¿Y por qué ese billón de pesos no se le destina al deporte en Colombia? Bueno, no, el deporte en Colombia se va a quedar sin presupuesto. Le quitan el 60% del Sí, señor. presupuesto Sí, que señor. tenía. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? El petrodeportista le quita el 60% del presupuesto actual, que es bajísimo, que no alcanza, que no es suficiente para las necesidades inmensas que hay en el desarrollo del deporte. Y le van a quitar el 60%. Pero Nos hay van. que sumarle a otros presupuestos que den réditos políticos, porque entonces los deportistas no votan o no le dan réditos políticos a Gustavo Petro. Y hay que gastarse la plata en otra cosa, como los influencers que está buscando Gustavo Bolívar para que ayuden a informar las cosas que hace el gobierno de Gustavo Petro. Que son gente inteligente y capaz de decir algo, yo tengo mis dudas realmente, porque los he visto a esos influencers que son contratados por el gobierno de Gustavo Petro. Son gente tremendamente ignorante en temas de Estado y ellos dicen las cosas como les venga en gana. Lo cierto, doctor Fernando, es que son más de 6.000 millones de pesos al año que se están gastando en influencers, en cambio de gastarlos en realmente cosas importantes como esto, el deporte para los jóvenes, que es tan importante, vital, y no solamente, como lo dice uno de nuestros oyentes a través del chat de la hora de la verdad, el deporte no solamente es paz, también es salud y es formación. Y vea usted lo que escuchábamos de Katherine Ibargüen, a la que le preguntaron si se sentía conmovida al volver a unos olímpicos, pero esta vez acompañando a una deportista. Ella decía claramente que sí, y también criticaba que el Estado colombiano poco o nada hace por los deportistas. Y el gobierno Petro buscando como fuera lugar, a como diera lugar, que los deportistas les agradecieran por el gran esfuerzo que habían hecho para llevarlos a París. ¿Será que desconocen las rifas, los empleos, los esfuerzos que hicieron los familiares de los olímpicos, de los deportistas olímpicos para poderlos llevar a París? Eso no fue, a estos deportistas no los llevaron en el avión presidencial, ni a sus familias las transportaron en el avión presidencial, porque no cabían en esa comitiva donde iba la primera dama, Laura Sarabia, que es como viene la segunda dama, RTBC, y una cantidad de gente que fue a nada, a ver el espectáculo, a hacer prensa. Y en los entrenamientos, ¿quién acompañó a estos jóvenes? Son unos verdaderos héroes. Estos muchachos que nos consiguieron 3 medallitas de plata y una de bronce. Fue todo lo que conseguimos. Usted sabe, Demar, que Ecuador tuvo muchas más medallas que Colombia. Ecuador, ¿habrá derecho? Ecuador es un país mucho más limitado en población, en posibilidades de desarrollo, en lo que usted quiera. Nos ganó Ecuador. Bueno, pero dicen pues que fue una locura, una maravilla y que eso se le debe a Gustavo Petro. De Mar,
seguimos con escándalos con las camionetas de la UNP. Ahora es el caso del alcalde de Buenaventura y de Sí, un señor. indígena que tenía 200 millones de pesos guardados en una camioneta de esas. Y lo increíble, doctor Fernando, es que en un retén militar paran la camioneta, hacen el respectivo requisa cuando se movilizan en el municipio de Barbacoas, en Nariño, un vehículo de la Unidad Nacional de Protección que creen que entonces, porque son de la Unidad Nacional de Protección, nadie los tiene por qué revisar. Pues no, las militares tienen que hacer su trabajo. Hicieron el registro y control del vehículo y encontraron más de 220 millones de pesos que eran transportados por un líder indígena. Eh, y pues en el momento en que le van a conducir para que dé cuenta de dónde sacó los 200 millones de pesos que van en la camioneta de la UNP, inmediatamente sale la comunidad, lo rodea e evita, evita inmediatamente que lo puedan conducir. Así de simple. Y entonces queda en libertad. Y pues hoy seguirá con la camioneta. Y entonces los colombianos pagamos, doctor Fernando, una camioneta para proteger a un personaje y resulta que el personaje tiene 200 millones en efectivo que puede transportar por las carreteras. Bien pudiera. Recordemos que hay dos UNP. Una que sigue cumpliendo su tarea de defender la vida de la gente que está amenazada y que necesita ese tipo de respaldo. Y la otra, la que se le entregó a las FARC. Y entonces Así las es. FARC son las que manejan las camionetas y las que disponen lo que tengan que disponer. Fue fueron unas camionetas de esas las que resultaron detenidas por el ejército en Antioquia y ahí estaba Calarcá, ¿no? Sí, así es. Muy bien, que El se fue en un 27 de los helicóptero y que ujú. nunca más se volvió a saber de Calarcá. ¿Dónde está Calarcá? El que da las órdenes de secuestrar soldados en el Guaviare. Bueno, y vaya a ver en cuántos lugares más. Pero es el mismo modo superandi, doctor Fernando. Fíjese usted que en este caso de los 200 millones de pesos en la camioneta que eran del gobernador indígena del resguardo Aguala Turbia, precisamente allá en Nariño, en el momento en que la tropa le dice al indígena, al líder indígena, usted tiene que acompañarnos a una instalación militar o policial para poder seguir con esta diligencia, porque usted tiene que decirnos de dónde sacó esta plata. Este sujeto, igual que los otros ocupantes de la camioneta, empiezan a llamar a la comunidad indígena que sale, ejecutan una sonada en contra de la fuerza pública, los repliegan y ellos pues dejan en libertad, por supuesto, a la camioneta, a sus ocupantes y la plata. Bueno, muy bien, eso ya estamos acostumbrados. ¿Quién es el que manda aquí? Pues secuestran a los soldados. Imagínese usted. No, Imagínese no, usted lo que puede pasar en un caso de estos. Secuestran a los soldados que se dejan secuestrar. Dios mío, conocí otra época en la que cuando aparecían los soldados, la gente temblaba y se hacía a un ladito, porque los soldados tenían sus armas para disparar si eran agredidos. Ahora no. ¿Para qué les dan las armas a los soldados? Nadie sabe. Y si las usan, les caen encima, como en, ¿cómo se llama? Lo que llamaron el, la operación del remanso o la Ah, masacre del sí, señor, sí, remanso, sí, sí, sí. Sí, el remanso en Putumayo, sí, señor. el remanso Putumayo. Bueno, Sí, claro. qué malo. Y es que, sobre todo, no pueden hacer uso de ningún arma, doctor Fernando, porque hay diálogos de paz en todo Colombia. En todo Colombia hay diálogos de paz, aunque siguen matando líderes sociales, masacrando las personas, sigue Y habiendo sobre todo produciendo cocaína, que es el negocio. Insisto una vez más, el nombre del juego es la cocaína. Bueno, y en la arena internacional sigue el debate por la presidencia de los Estados Unidos, nada menos que eso, entre Donald Trump y la señora Kamala Harris, que tiene por uno eh, de sus programas insignias el aborto como un derecho de la gente. Nadie tiene derecho, nadie, no porque esté escrito en ninguna parte, porque esté escrito en la ley natural a las personas que están por nacer, que son personas que existen y que están transitoriamente en el vientre de la madre, hay que respetarlas como se respeta a cualquiera.
El aborto es una monstruosidad. No hay duda ninguna. Y dicen ahora que es que hay el derecho al aborto. Lo Y convirtieron en derecho, ¿cómo la ve? el Sí. derecho, por eso. Y de una manera absurda, doctor Fernando, porque es que en Colombia se puede abortar sin ninguna causal de las 3 que conocíamos, por malformación del bebé que haga imposible o inviable su vida, por peligro en la vida de la madre o por un hecho de incesto o violación, que se puede abortar. Esas son nuestras 3 causales. Ya en la mitad del embarazo, se puede abortar sin ninguna causal. Simplemente la voluntad de la persona dice, yo quiero abortar, y aborta. Y bajo las 3 causales se puede abortar hasta un día antes o el día o el momento en que puede parir a su bebé, lo puede abortar. Es realmente absurdo. Estoy hablando de un bebé hasta los 6 meses, se puede abortar ese bebé bajo ninguna causal. Y pregúntele al médico cómo es la práctica de un aborto. La crueldad infinita que supone con el niño por nacer, o nasciturus, o con el feto, como lo quieran llamar. La crueldad terrible que supone el aborto. Pero en fin, eso es lo que tenemos. Y queridos amigos, aquí llegamos al final de nuestro programa de hoy, cargado, como vieron, de noticias y de temas, como estaremos mañana también a las 6 de la mañana cuando regresemos. Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz. Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co. Opinión, análisis, entrevistas y noticias. También encuéntrenos en Twitter en @Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos.